a trasladar imaginariamente, nos vamos a transportar a Colombia, porque le va a corresponder a la doctora Patricia Romero Sánchez con el tema Centros de Conciliación en Colombia, una reflexión sobre la experiencia, aportes y retos. Así que sigamos atentos para escuchar todas estas brillantes disertaciones, ponencias que nos vienen enriqueciendo, corroborando nuestros conocimientos, ampliando los conocimientos, dándonos una idea imaginariamente cómo lo desarrollan en cada país, extrayendo lo bueno para que sea aplicado en como réplica en cada uno de nuestros países. Y qué bello momento de estar departiendo con todos ustedes y enlazados vía esta tecnología de Internet que nos acerca y ya no hay fronteras en el mundo, porque como bien tienen conocimiento, estamos de diferentes puntos del planeta, desde España, Estados Unidos, del Líbano, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil. Entonces, Ecuador, estamos de diferentes países, estando presente Paraguay, Uruguay, Cuba, Colombia. Entonces, estamos todos hermanados y presentes. Están por interno conectándose, coordinando con el doctor Antonio Isotti. Si no... Vamos a hacer lo siguiente, acabo de hablar con el doctor Isotti, entonces me dice que por favor tiene un Continuamos con la doctora Patricia Romero, entonces. técnica. Continuamos con la doctora Patricia Romero y Ok. mientras él va intentando reparar, Y luego podemos darles retornamos a la Argentina. bienvenida. Vámonos Vamos a Colombia, a entonces. Colombia, vamos con Patricia, con Pati Romero. Vamos. Doctora Patricia Romero Sánchez, tenga usted también la muy cordial bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Ahí está, ya se está conectando. Ella, como indicaba, va a tratar el tema Centros de Conciliación en Colombia, una reflexión sobre la experiencia, aportes y retos. La doctora Patricia Romero Sánchez es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo y docencia universitaria de la Universidad del Rosario con especialización en resolución de conflictos y maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, IDEA, en Paz, Conflictos y Democracia del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, con amplia experiencia de 28 años en la conciliación extrajudicial en Derecho en Colombia desde el año 2003, abogada, conciliadora y directora del Centro de Conciliación CREARCS en Bogotá, DC, Colombia. Adelante, doctora Patricia Romero, la escuchamos atentamente. Buenas noches para todos y todas. Ya voy a arrancar, pero es que le quiero enviar las diapositivas. Me toca por correo electrónico al doctor Freddy. ¿Me podrían, por favor, dictar el correo del doctor Freddy para enviar el material? Si son tan amables. En este momento, por el Te chat, vamos a enviar te vamos a el enviar. correo de, bueno, Porque escríbele mejor me un enredo correo. con esto, si no, es caótico. No te ¿Cómo es el preocupes. correo? Bueno, Melanie, ¿podrías escribir tu correo porque yo también soy migrante digital y a veces tengo problemas con esto? Te voy a enviar otro correo que no tiene nada que ver, pero es que tiene espacio. Se llama Luna Melanie, Viajera. Melanie, ¿le puedes dar tu correo? Escríbelo ahí en el chat. Ahorita le voy a dar por interno el correo de Rob. O sea, lo voy a digitar aquí por el chat y Sí. entonces para enviarlo ya, porque es que quiero que lo tengan de una vez. Bueno. Ok. ¿Es para compartir en pantalla o es para No, pues, no, por pantalla no, porque no sé. Yo se los envío a ustedes y para que lo compartan a todos y excelente, excelente, doctora. Para Le estoy colocando los correos para que pueda, por favor, ya le envié un correo, ¿listo?
Sí. Y pues ellos me contestan y ya lo envié. Y qué pena, o sea, esto tan informal que soy. A No, ver, no se Ahí está el preocupe. correo. Eh, Ahí le Medali, estoy a enviando. lunaviajera 323 @gmail.com. A ver, sí, Sí, ahí le acabo de enviar ahorita el correo. sí, bueno, este voy a escribirle, entonces espero lo adjunto acá. Y entonces sería para Med sí. Dolci, ¿sí? Med Dolci, no sé Sí, si se dice está así. bien, Ah, está bueno, perfecto. MEDDOLCI @gmail.com. Meg de Medalita, nombre y doble Dolce apellido. audio. Eh, qué pena con el nombre de la doctora, cómo es, de la moderadora. Y qué pena porque como tuve mucho problema con el audio acá, fue tremendo. Ya, no, no hay problema. Como le he escrito es Meg, M de mamá, E de da, D de dado, nuevamente la D de dado, la O de oso, la L de Lima, la C de casa, la I de iglesia, Ya le enfoco bien. @gmail.com. Listo, ya. Entonces ya la voy a enviar. Entonces, Ya, ustedes a me ver, confirman. Ya, listo. Ya estuvo. a ver, Bueno, voy a vamos. enfocar bien acá la cámara a ver cómo. ¿Si está bien así? Sí, se le ve claro. ¿Se le Bueno, ve? perfecto. ¿Se le Porque alguien escucha? decía que enfocara bien la Sí. cámara. Bueno, listo, ya. Entonces, buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Freddy, a todos los organizadores. Pido disculpas por ser tan asincrónica y tan como retrasada en el tema como este de las tecnologías. Como he tenido tanto inconveniente, yo uso más que todo WhatsApp por videollamadas cuando hacemos acá en Bogotá las audiencias virtuales, pero ustedes me han hecho aprender a la brava, así que les agradezco muchísimo la invitación. Estoy aprendiendo de las nuevas tecnologías con ustedes y pues quiero felicitar al Perú, al doctor Freddy Ortiz, a todos los conciliadores por estos 25 años de la conciliación extrajudicial en derecho en el Perú, porque este es un trabajo que es muy hermoso, es una vocación, un don, un apostolado muchas veces, como este congreso. Entonces, pues la verdad que me da inmensa alegría pues que me hagan parte de esta celebración, conmemoración de la conciliación y de la ley en el Perú. Bueno, entonces les voy a compartir cuál es la agenda, pues así general. El material que envié, pues obviamente, pues para exponerlos se irían más de los 20 minutos, pero quiero ser muy respetuosa de los tiempos en la medida de lo posible. Los puntos que voy a tratar, pues primero hacer como un panorama de la resolución pacífica de conflictos en Colombia, una síntesis de las figuras que hay en Colombia, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y dónde nos ubicamos los centros de conciliación. También, pues contarles cuál es el fundamento constitucional y legal de los centros de conciliación aquí en Colombia y cómo este fundamento constitucional y legal está muy unido a mi experiencia vital y profesional. Luego veremos algunos aspectos conceptuales y aportes y cuáles son los retos que tenemos. Y pues esto es simplemente como una introducción al tema porque es que esto es muy amplio y pues agradezco mucho la posibilidad de visibilizar los centros de conciliación de las entidades sin ánimo de lucro, que es del cual hacemos parte en CREAR. Bueno, entonces, ¿cuál es el panorama de la resolución pacífica de conflictos en Colombia? O sea, Colombia tiene un amplio espectro de figuras de solución de conflictos. Hay figuras de administración de justicia, hay figuras formales e informales de solución de conflictos. La conciliación en derecho, la conciliación en derecho básicamente está regulada en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, donde se estableció pues, que los particulares pueden administrar justicia. Fíjense que esto es algo interesante.
los particulares, o sea, nosotros, abogados o no abogados, podemos administrar justicia en Colombia, ya sea como conciliadores en derecho o como conciliadores en equidad o como árbitros en derecho o árbitros en equidad. Y pues esto se hace de forma transitoria cuando nos habilitan las partes. Entonces, pues, es algo pues, que es muy importante porque se le dio como un rango constitucional a esta figura, pues que es algo que es muy valioso. Las otras figuras que tenemos de administración de justicia en Colombia, que también aportan mucho a la construcción de la paz, así como la conciliación, son los jueces de paz, que también tienen pues una regulación, si no me falla la memoria, desde el año 97, y pues tienen dos componentes, tienen una etapa conciliatoria y tienen una etapa decisoria. Estos jueces de paz acá en Colombia, pues primero agotan una conciliación y si las partes no llegan a un acuerdo, pues el juez de paz decide. Otra figura que es muy interesante de administración de justicia es la Jurisdicción Especial Indígena. Nuestra Constitución Política reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas y sus formas de solución de conflictos. Y pues tenemos, porque también estoy de acuerdo con lo que yo envié ayer como un meme sobre lo que el temblor y los despachos judiciales, pues también administran justicia y resuelven conflictos los jueces. No se puede decir que la justicia ordinaria es, pues en mi concepto, con todo respeto, que es violenta, no, es un mecanismo porque si fallan todos los filtros, pues la gente tiene que acudir pues al juez para que resuelva, ¿cierto? Ya sea a través de la conciliación está como la primera etapa en casi todos los procesos judiciales. Si las partes no se colocan de acuerdo, no llegan a un acuerdo, pues el juez toma la decisión. ¿Qué otros mecanismos de solución de conflictos hay en Colombia? Porque el panorama, como les digo, es bastante amplio y es muy interesante. Pues tenemos formas autocompositivas, que son la negociación. Desde el derecho lo podemos ver como los contratos típicos o los contratos atípicos. Y tenemos también el contrato de transacción. Cuando esté explicando el tema de los centros de conciliación, vamos a ver que la figura de la transacción es muy interesante. Pues ya sabemos que en la negociación o arreglo directo son las mismas partes sin la intervención de un tercero, son quienes las que resuelven los conflictos. Tenemos pues las figuras de tercerazgos, que son pues la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, pues que además son formas de administrar justicia en Colombia. Y tenemos las formas de adjudicación, que vienen siendo los jueces de paz, los árbitros y pues la justicia estatal. También hay otra figura que es la amigable composición, y tenemos otras figuras que también son muy interesantes, que son los mecanismos de solución de conflictos de los grupos étnicos. En la ponencia, en la exposición que hacía ayer la doctora María de Jesús, en el tema de la ley 2220-2022, pues se hablaba de que colocarle la conciliación a los grupos étnicos. O sea, eso pues no sé hasta qué punto es tan viable, porque es que el criterio es pues que se respete pues, las formas de solución de conflictos de los propios grupos étnicos, y pues ellos tienen formas que se pueden ver como desde la mediación, desde la conciliación y pues también desde la adjudicación, donde ellos toman las decisiones, ¿cierto? Que está reconocido por la Constitución, que es la Jurisdicción Especial Indígena. Entonces, es un amplio panorama. Nosotros los centros de conciliación nos ubicamos en la conciliación en derecho. Entonces, esa es la parte que es interesante. Me regalan 2 segundos que voy a enviar la ponencia. Entonces, ya la envío. Nada, listo. Entonces, acá un segundito y ya continúo. Entonces, nosotros nos ubicamos, como les estaba diciendo, los centros de conciliación como una forma dentro de la administración de justicia y a la vez como resolución pacífica de conflictos. La conciliación en derecho en Colombia, lo explicaba la doctora María de Jesús, es un mecanismo de solución de conflictos donde el tercero es un facilitador, le ayuda a las partes, porque quienes son los protagonistas en la conciliación, quienes son los jueces, son realmente las partes, son los que toman la decisión del conflicto
ellos son los que viven el conflicto y van a vivir la solución. Entonces, pues, yo soy de un enfoque, pues, que pues el conciliador sí se debe formar muchísimo, debemos mejorar todas las cosas, pero el protagonismo es de las partes, porque nosotros no podemos pretender por brillar o sea opacar a las partes son los que toman las decisiones, las partes son los que deben, o sea, empoderarse, ¿cierto? Y pues fortalecer sus habilidades de solución de conflictos. Entonces, pues en las conciliaciones, por ejemplo, que yo facilito, yo siempre pues hago la reflexión que los abogados, mis colegas que asesoran a las partes y el conciliador, nosotros somos de paso, o sea, porque los que son los protagonistas son las partes y pues tenemos que tener la habilidad pues de encaminarlos, pues si es la voluntad de ellos, porque hay que respetarla. Nosotros los invitamos a conciliar, no les podemos imponer la conciliación, pues para que ellos tomen la decisión sobre la solución del conflicto, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento legal y constitucional de la conciliación y de los centros de conciliación aquí en Colombia? Realmente es una figura que podríamos ver, pues que es muy reciente. Veníamos de una cultura bastante litigiosa que se transformó con la expedición de la Constitución Política de Colombia en el año 1991. Yo era menor de edad cuando entré a estudiar la carrera de Derecho el primer año en la Universidad del Rosario y pues me recibió ese movimiento de la séptima papeleta. Yo hice parte de ese movimiento y pues en esa constitución se colocó lo que es mi vida laboral, que está en el artículo 116, que es la conciliación en derecho. Y pues estamos hablando de 1991 hasta nuestros días, pues son 32 años de camino de los centros de conciliación aquí en Colombia, donde ha habido diferentes transformaciones. Entonces, el Congreso de la República expidió una ley que reguló este artículo 116, que fue una ley muy sencilla, muy básica, con la que empezamos a trabajar la conciliación, que es la ley 23 de 1991. Cuando yo me gradué de abogada, en el año 1995, yo empecé a trabajar en enero del 96 en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la universidad, de la cual pues yo soy egresada, que es la Universidad del Rosario, y pues ahí tuve la oportunidad de estar 3 años y vivir y trabajar y aprender, que fue mi gran escuela de la conciliación, de la mano de la doctora Estela Conto de Albán, que fue magistrada del Consejo de Estado, en una gran jurista, que me enseñó, o sea, teoría y práctica de la conciliación, junto con un gran jurista como es también el doctor Rafael Bernal Gutiérrez, director del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, pues, en este Centro de Conciliación de la universidad, como son centros de conciliación gratuitos, pues llegan muchísimos casos y pues se adquiere una experiencia grandísima. Pero estamos en ese escenario con un gran dilema, y es que los conciliadores no son permanentes porque son los estudiantes, se forman como conciliadores, ellos hacen sus prácticas, están 6 meses o 1 año en el consultorio jurídico y pues ellos se van y llegan otros estudiantes a ser los conciliadores. Entonces es algo muy dinámico, pero es para las personas o los funcionarios o los trabajadores de los centros de conciliación es una gran escuela, como fue mi caso. Yo estuve 3 años allá y pues una gran escuela de la conciliación en derecho, ¿cierto? En la ley 23 de 1991, pues como les digo, una ley muy sencilla, muy básica, pues se arrancó con el tema. Se consagró un principio muy importante que aplica para los centros de conciliación extrajudicial en derecho, como son el principio de confidencialidad de la conciliación en derecho. Está desde la ley 23 de 1991, el principio de confidencialidad. Era un principio súper rígido en esa época. Generó bastantes debates en los profesionales que trabajamos el tema de la conciliación, porque pues, se presentaban situaciones como, por ejemplo, que en una audiencia, por ejemplo, confesaran un abuso sexual de un menor, por ejemplo.
O sea, cosas que pues había que buscar la protección del menor, y la ley 23 tenía esos vacíos, ¿cierto? ¿Qué hacían los conciliadores, los centros de conciliación frente a situaciones donde estuvieran en riesgo los menores, las mujeres, las familias, los hombres también pueden ser víctimas? Entonces, pues no había como la herramienta legal, y ese principio era supremamente estricto y pues no permitía denunciar ni nada, absolutamente nada. Entonces, con la ley 446 de 1998, que fue la ley que en parte pues transformó bastante, derogó, modificó, se mantuvieron muy pocas cosas de la ley 23 de 1991, pues, básicamente el principio de confidencialidad, y esta ley 446 de 1998 pues fue el primer intento acá en Colombia de tratar de implementar el requisito de procedibilidad. Es decir, que la conciliación se agote previamente de manera obligatoria antes de iniciar un proceso judicial. Pero quienes diseñaron esta ley no miraron las condiciones reales para dar una respuesta adecuada a un principio y a un derecho fundamental como es el acceso a la justicia. Entonces, pues, la ley decía, pues, hay que agotar todos los procesos en civil, en comercial, en familia, pero habían poquísimos centros de conciliación, porque con la ley 23 de 1991 era muy complicado crear un centro de conciliación, porque los requisitos eran tremendos. Entonces, uno de los requisitos era que lo podían hacer personas jurídicas sin ánimo de lucro, con mínimo 100 personas, o sea, 100 asociados. Y lo otro era, pues, que esa conciliación tenía que ser gratuita. Entonces, pues, no era que pues, incentivara mucho la conciliación, la creación de los centros de conciliación, la ley 23 de 1991. Entonces, claro, la ley 446 de 1998 trató de generar como un sistema nacional de conciliación sin tener pues como la respuesta adecuada frente a la demanda de conflictos que se iba a presentar. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente la ley prácticamente se cayó por las múltiples demandas de inconstitucionalidad que se presentaron por vulnerar el acceso a la justicia, el principio de gratuidad, por vulnerar principios básicos constitucionales. Eso sería pues tema para otra ponencia, porque las olas jurisprudencias que son magníficas, que ha proferido la Corte Constitucional de la República de Colombia sobre el tema de conciliación, ¿cierto? Siempre con un equilibrio y un sentido jurídico, humano, práctico muy grandes. Entonces, pues evidentemente, pues la Corte dijo, sí, pueden implementar un sistema nacional de conciliación. En mis palabras se los estoy transmitiendo, pero hay que tener la capacidad de respuesta frente a la gran demanda de conciliaciones que se van a presentar, y no se puede pretender pues negar el acceso a la justicia porque la gente no puede agotar el requisito de procedibilidad para llegar a la justicia ordinaria. Entonces, en ese esquema, otra vez se volvieron a plantear pues el Sistema Nacional de Conciliación, y pues en ese contexto, y fue muy interesante, yo hice parte de la comisión que hizo propuestas y redactora de la ley 640 de 2001. Los ponentes de dicha ley fueron el congresista Hernán Andrade y Germán Navas Talero, y ellos viajaron a la Argentina, y la fuente de esa ley 640 de 2001 y el Sistema Nacional de la Conciliación acá en Colombia que se implementó es el sistema, pues muchas cosas del sistema de mediación y de conciliación, porque acá le decimos conciliación a lo que le dicen mediación en otras partes. Bueno, hay unas cuestiones con los términos y esto, pero, o sea, básicamente, como les dije al principio, sobre la definición de la conciliación, pues el punto es que acá, pues nosotros como conciliadores dirigimos la audiencia de conciliación, podemos hacer propuestas, sugerencias de acuerdo, pero no podemos tomar la decisión sobre la solución del conflicto. Entonces, con esta ley 640, pues efectivamente se estructuró
un sistema nacional de conciliación y se implementó el requisito, la conciliación como requisito de procedibilidad. Regularon la creación de los centros de conciliación, se abrió el camino después de que era tan cerrado con la ley 23 de 1991, con la ley 640 se abrió el panorama y pues se empezaron a crear y se crearon y existen muchos centros de conciliación aquí en Colombia. Sobre las estadísticas, pues yo no traigo acá estadísticas, pero las pueden consultar en el sistema de información de la conciliación, están las diapositivas, ahí está el link en el SICAC, que es el Sistema de Información de la Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, que es quien vigila y hace labores de inspección a los centros de conciliación. Entonces, con esta ley 640, pues casi todo con requisito de procedibilidad, pero aquí pues siempre a veces las figuras entran en choque con las culturas, ¿cierto? Entonces aquí entró en choque con la cultura litigiosa de los abogados. Y pues se inició una fuerte demanda, muchas demandas en la Corte Constitucional para tratar de desarticular la ley 640 del 2001. Con la ley 23 de 1991, con la ley 446 del 98, los centros de conciliación podíamos conciliar en materia civil, comercial, familia y laboral. En contencioso administrativo, el criterio acá en Colombia es de proteger el patrimonio público y bueno, ya les explico acá rápidamente. En la ley 640, la gran novedad con el tema de los centros de conciliación. Entonces, la ley 640 de 2001, pues se enfrentó a una lluvia de demandas donde se trató, pues, de eliminar el requisito de procedibilidad, pero incluso en algunas demandas de eliminar la figura de la conciliación. En esa época, pues, se generó un movimiento a nivel nacional e internacional para proteger la figura de la conciliación. El doctor Freddy Ortiz Nichihara del Centro de Conciliación y de diversas partes de Colombia y del mundo nos apoyaron para que, porque es que fue una cosa tremenda, querían era borrar la conciliación del mapa, porque pues eso iba en contravía del enfoque litigioso del derecho, ¿cierto? Entonces, pues, afortunadamente, pues, los centros de conciliación y los conciliadores en derecho podemos conciliar en materia civil, comercial, de familia. Nos quitaron la competencia en materia laboral y a pesar de que nos quitaron la competencia en materia laboral, aquí es muy importante la figura de la transacción. Entonces, por lo menos nosotros hemos hecho mediaciones donde, o sea, en materia laboral no podemos hacer un acta de conciliación porque no tenemos competencia para ello, pero las partes elaboran un contrato de transacción. Bueno, con la ley 640 del 2001, pues se amplió, como les decía, la creación de los centros de conciliación. Entonces ya no era solamente las fundaciones, las cámaras de comercio, las universidades, sino que aquí se generó un sistema donde están las entidades sin ánimo de lucro, sin esa cuestión de que tenían que ser con 100 integrantes, 100 asociados. Y la novedad fue que incluyó a los notarios y a los servidores públicos. Y también se abrió la posibilidad de la creación de centros de conciliación de servidores públicos. Incluso los agentes del Ministerio Público, los personeros, bueno, diversos funcionarios, pues hacen parte del Sistema Nacional de Conciliación. Esta conciliación en materia en donde el conciliador es un servidor público o es un centro de conciliación de entidad pública, es una conciliación gratuita. Entonces, pues tenemos como dos escenarios desde la ley 640 del 2001 y que más o menos mantiene la ley 2220-2022, que es una conciliación gratuita, que es la de los centros de conciliación de las universidades y la conciliación de los conciliadores que son servidores públicos o centros de conciliación de entidades públicas. Y los centros de conciliación privados, que se dice así popularmente, y los notarios, pues, cobran tarifa, porque a nosotros no nos subsidia nadie, nosotros tenemos que subsistir, o sea. Entonces, la ley también trae para efectos de también que se brinde un servicio social, pues que los centros de conciliación
también tengan un porcentaje o determinen cuántos casos gratuitos van a realizar cada semestre, cada año, y los criterios. Entonces, la ley 640 del 2001, pues abrió el panorama. Y pues, como les decía al principio de la ponencia, después de trabajar con la Universidad del Rosario, yo trabajé con el Centro de Conciliación de Justa Paz, donde tuve la oportunidad de aprender lo que es la cultura de paz, la transformación pacífica de conflictos. Conocí la teoría de Lederach, porque él es menonita, está muy vinculado a este centro de conciliación. Fui directora del Centro de Conciliación del Club de Leones, distrito F3, y pues el ser directora del Centro de Conciliación de Leones del distrito F3, pues me permitió ser parte de la comisión redactora de la ley 640 del 2001, y pues gracias a la ley 640 del 2001 y cuando la regularon, pues pude crear mi centro de conciliación, y pues me lo autorizaron en el año 2003 y estamos en el 2023 y pues ya, gracias a Dios, llevamos 20 años trabajando, o sea, con nuestro enfoque, que es un enfoque, todos los centros tienen su enfoque y pues no me parece que hay que imponer el enfoque de uno a los demás, hay que respetar pues como cada centro de conciliación tiene su criterio práctico, jurídico, su enfoque, o sea, todo eso es muy respetable. Nosotros trabajamos la conciliación en derecho, obviamente pues con los criterios del derecho, pero nosotros el criterio del derecho es como subsidiario. O sea, cuando acudimos a la ley es porque la gente se enreda mucho, traen cosas que son de pronto que no aplican. Entonces, por ejemplo, en una conciliación, Dios mío, en una conciliación, perdón, entró una llamada, rechazar. En una conciliación en familia, el criterio legal es que en materia de alimentos, pues en el derecho dice que no se puede embargar más del 50%, ¿sí? Ni un juez de la República le va a decir a una mamá o alguien que tiene derecho al 100%, o sea, nadie se lo va a decir. Entonces, en una conciliación no se puede pretender, imponer el 100% de un salario a un usuario, ¿sí? ¿Será que se cayó con esta llamada? Ay, Dios mío. Pero miramos. Dios santo. Matilde, ¿cómo me hizo salir? ¿Será? Ah, no, acá estoy. Qué pena, es que entra una llamada, qué pena con ustedes. Entonces, lo que les estaba diciendo, entonces la ley lo utilizamos como un criterio subsidiario. O sea, no, es que no regulamos todo por la ley. No, o sea, la ley sí da un marco, pero no podemos ser tan psicorrígidos que lo que diga la ley, lo que no vaya contra la ley, las partes son libres de crear sus acuerdos. Y ya cuando acudimos nosotros, por lo menos en el Centro de Conciliación, crear a la ley, es como para colocar un límite porque se están pasando hacia los terrenos que no corresponden, o sea, de pronto por decirlo así, hacia el abuso, ¿sí? Entonces sí hay que darle como un marco a las partes de movimiento, o sea, como una revisión de legalidad, pero eso pasa, digamos que el 100% de los casos, por ahí el 5%. La verdad, a lo bonito de la conciliación acá en Colombia, y es mi experiencia, es que la gente acá, a pesar de que vivimos conflictos, es una situación difícil, la gente es muy conciliadora y como les mostré al principio de la exposición, hay muchos mecanismos de solución pacífica de conflictos. Entonces, pues eso es algo muy interesante. La ley 640 del 2001, pues estuvo vigente hasta el año pasado, que expidieron la ley 2220, perdón, de 2022, que la derogó totalmente, pero la estructura, si la revisamos, tomó prácticamente la misma ley 640 de 2001. Claro que está, que trae muchas, sí, unas precisiones, unas ampliaciones. Es bastante densa la ley 2220 de 2022,
para estudiarla y la estamos como estructurando, pero retomar más o menos lo mismo. Entonces, como les estaba comentando, los centros de conciliación tienen un panorama bastante amplio acá en Colombia. Para crear centros de conciliación. Entonces, como les decía, pues no hay como un criterio psicorrígido, así como con la ley 23 de 1991, hay una amplia posibilidad de trabajo. Entonces, pues hay que cumplir con unos requisitos, se pasa una solicitud, ayer la doctora María Jesús pues comentaba, hay que pasar una solicitud al Ministerio de Justicia y del Derecho, pues acreditando todos los requisitos, el estudio de factibilidad, los planos, el reglamento, el código interno de ética, todo lo que piden en la norma jurídica, pues se cumple, y si se cumple, pues lo aprueban. La verdad que el enfoque del Estado colombiano, eso hay que reconocerlo, ha sido el de apoyar la conciliación. Pues ha habido diversos momentos, pero el Estado ha apoyado, ha tenido la voluntad, regula la figura y le ve la importancia grandísima que tiene la figura de la conciliación en derecho, pues para la construcción de la paz acá en Colombia. Y la verdad que es una figura muy valiosa, no solamente para los abogados, sino para la sociedad en general. Yo creo que todos somos beneficiarios y beneficiarias de la conciliación en derecho. Algo que me parece importante y pues que es clave, pienso, para los centros de conciliación, que da como un criterio, como les decía, cada cual puede tener su enfoque y es respetable. Unos lo trabajan como descongestión de despachos judiciales, otros, nosotros lo trabajamos desde la transformación pacífica de conflictos. Son los principios de la conciliación. O sea, y ayer cuando escuché la conferencia de Antonio Tula, él decía algo muy importante, por ejemplo, hacer una buena apertura de la conciliación es súper clave. Si no se hace bien la apertura de la conciliación, pues ahí va por el camino el mismo proceso conciliatorio las partes, o sea, no perdonan. Hay que hacer la tarea bien para que eso tenga un buen camino y un buen resultado, que tenga un resultado eficiente, eficaz, satisfactorio de la conciliación para las partes. Pues en los principios de la conciliación, pues yo sí quiero resaltar básicamente 3 principios, que son pues el de la autocomposición o voluntariedad, como les comenté, para nosotros es clave, o sea, el protagonismo de las partes, lo trae así definido la ley, y la verdad que la práctica ha demostrado que eso es lo más importante. Nosotros cuando empezamos pedimos que nos autorizaran a hacer arbitraje y amigable composición, pero ya por el camino nosotros dijimos, no, nosotros no queremos ser jueces de nadie, nosotros no queremos decidirle los conflictos a nadie, nos vamos a centrar únicamente en la conciliación. El otro principio que es también muy importante en mi criterio es la confidencialidad. Protege muchísimo la práctica de la conciliación. La ley 446 del 98 hizo un cambio para lo que les estaba comentando de estos temas, por ejemplo, que salían cuestiones de abuso sexual, cosas así, que pues que había que hacer algo porque no podía dejar los niños pues ahí en manos del violador eternamente. Pues ahí se colocaron unas medidas provisionales, el deber del conciliador de informar. Si hay que hacer una investigación académica, pues las partes pueden autorizar por escrito, ¿sí? Que se utilice la información sin dar nombres, sin que permita la identificación de las partes. Si hay que tomar fotografías por X o por Y, también lo deben autorizar las partes. O sea, es un principio de confidencialidad que efectivamente protege a las partes, a los abogados y al conciliador y al proceso en general, pero también hay pues la posibilidad de pues que esa riqueza que tiene la conciliación no se pierda, porque pues no se podría hacer investigación de la conciliación si no se puede usar nada. Entonces, pues para poder hacer investigación, generar teorías, reflexiones, entonces me parece que eso es importante. El otro principio que me parece también muy importante es el de la independencia del conciliador. Esta es una novedad que trae la ley 2220 del 2022. Pues es
hay que saberlo manejar con sabiduría. Dice que el conciliador no depende de nadie, que hay que respetar cómo el conciliador maneja la audiencia de conciliación. Yo he escuchado en anteriores ponencias que hay que vigilarlo, que hay que, pues sí, como un criterio protector y esto, pero pues, no sé, en Colombia de pronto los temperamentos son diferentes, pero hay gente muy impositiva. O sea, los abogados quieren hacer el papel del conciliador, o sea, nadie ocupa como su puesto. O las partes quieren, o sea, no sé, o sea, que los abogados les solucionen los conflictos y ellos no toman la decisión y después al final de la conciliación decir, todo salió mal porque la doctora fulana dijo, el doctor dijo, entonces me parece que, o sea, ese tema de la independencia del conciliador es clave, o sea, tener claro que pues, uno no decide la solución de conflicto, ni los abogados tampoco. O sea, eso me parece que es importante y que es muy valioso para efectos del ejercicio profesional de la conciliación. En las diapositivas que yo envié, voy a resaltar 2 puntos para cerrar. Creo que ya me estoy pasando del tiempo, es que esto es un tema súper amplio. Importante resaltar acá en Colombia, pues algo que me pareció que le aportó muchísimo a la conciliación, que fue la norma técnica de calidad. La ley 2220 del 2022 habla sobre uno de los criterios que deben seguir los centros de conciliación, que es la calidad en el servicio, pero eso ya se venía trabajando de atrás y el ministerio junto con el ICONTEC expidió una norma que yo pienso que sí fue, mejor dicho, que fortaleció muchísimo la conciliación, nuestra práctica profesional, las instalaciones, o sea que generó, o sea, un cambio muy positivo en la conciliación y en la calidad del servicio de la conciliación. Desde mi punto de vista, no sé si cuando uno está enamorado de alguien solamente le ve lo bonito. Sí he sido crítica en otros tiempos, pero pienso que son muchísimas las cosas positivas que la conciliación en derecho le aporta, los centros de conciliación le aportan a la solución de conflicto al país, y que las cosas negativas pues son cuestiones de mejorar, pero no que sean camisas de fuerza que de pronto carguen a los conciliadores, carguen a los centros de conciliación con demasiada regulación, o sea, con una cuestión que ya se vuelva pues como, no sé cómo decirlo, como inquisitiva. Entonces, no, pienso que las cosas sencillas y simples son interesantes, ir mejorando, ir regulando, pero que después no nos quedemos convertidos en esclavos del exceso de regulación, porque es que entonces no queda tiempo de hacer las cosas interesantes que son las conciliaciones, la investigación, la formación, por estar haciendo cuestiones administrativas, o sea, un desborde de cuestiones administrativas. Entonces, pues yo en esa parte, pues la verdad pienso que hay que tener un equilibrio. Sí, obvio, que nos tienen que vigilar, que nos tienen que inspeccionar, todo eso, pero todo no puede ser un exceso de normas, de ritualismos, de todo. Pues la verdad, yo no soy partidaria de eso. ¿Cuáles son los retos que pienso que son interesantes respecto al tema de la conciliación en derecho aquí en Colombia? Como les digo, mantener la figura de la conciliación sin complicar las cosas. Y pienso que hay que decirlo sin pena, porque es que, o sea, ya un exceso, como les digo, eso no me parece, desde lo personal y lo profesional, no, las cosas deben ser equilibradas. Pienso que hay que fortalecer, aunque llevamos 32 años, imagínense, desde 1991 hasta nuestros días 2023, son 32 años de la conciliación y 32 años de los centros de conciliación. Y yo estoy en este tema desde el año 96, son 28 años. Pero simplemente hemos sembrado las semillas, como dice la parábola del sembrador. Unas semillas caen en tierra mala, en otras en tierra regular y otras en tierra buena. Hay que seguir sembrando, hay que seguir aportando semillas de paz. O sea, el hecho de que ya tengamos un centro de conciliación, que esto ya se acabó, como dicen, como que desconectarse, estar en otro contexto, no. O sea, hay que seguir manteniendo, alimentando. Visibilizar la experiencia de los centros de conciliación de las entidades sin ánimo de lucro. Pienso que ahí hay una gran experiencia invisible y pues es interesante, o sea, que no se pierda eso. Es muy importante que no se pierda la experiencia, el conocimiento. O sea, hay conciliadores,
el placer de conocer colegas de otros centros de conciliación que son súper interesantes, valiosísimos, entonces no se puede perder eso. La conciliación pues también se debe ver con el enfoque de la educación para la paz, porque es que cada conciliación, cada caso que se concilia, así no se concilie, también es educación para la paz. Las partes se escucharon, las partes trataron de resolver el conflicto. He visto muchos casos donde no hay acuerdo y después me llaman y me dicen, doctora Patricia, aunque no llegamos a un acuerdo, ya solucionamos el conflicto, lo que hicimos allá no se perdió, ninguna conciliación es perdida. Entonces, pues me parece que eso es muy importante. Como les digo, pues mi enfoque es que los protagonistas son las partes, quienes viven el conflicto y van a vivir el acuerdo y la solución. También acá está pasando, en Colombia sí está pasando algo exótico todo el tiempo y creo que eso ha generado todas esas demandas y todos esos choques. Pero bueno, es parte de la condición humana y es interesante. Pues aquí cuando legislan sobre cualquier tema, de pronto ¡pum!, se les va un artículo sobre la conciliación. Entonces uno se entera que hubo una modificación de la conciliación cuando se encuentra con un colega, de ejemplo, experto en propiedad horizontal. Doctora Patricia, si supo lo que salió de la ley tal, como acá sacan hartísimas leyes, pues uno no alcanza a darse cuenta de todas, uno se entera por los colegas. ¿Qué? Metieron tal, modificaron tal cosa, tal, bueno. Entonces, pues, este es un esfuerzo, pues, muy loable, muy bonito, el de la ley 2220-2022, de tratar de unificar, de centrar, pero eso no va a ser así. Después siguen exigiendo normas y sacan un artículo donde tocan esta ley y le empiezan a, ese ejercicio de unificar se empieza a desarticular. Entonces, pues, ¿qué pasa acá en Colombia? Que es increíble. Tratan, pues, introducen otras figuras, o trámites o elementos que no tienen nada que ver con los elementos esenciales de la conciliación en derecho. Entonces, por ejemplo, pues aquí crearon una, y la están trabajando algunos centros, eso es respetable, nosotros no la trabajamos porque es que hay una parte que la verdad no compartimos para nada. Acá se trabaja el tema de conciliación en insolvencia económica, pero en el procedimiento hay una parte donde interviene un juez en el centro de conciliación. La verdad, a nosotros eso no nos parece. Entonces nosotros no trabajamos conciliación en insolvencia económica por eso, porque es que entonces ya se empieza la conciliación en derecho a transformar en otra cosa. Hay una cosa que sí vamos a trabajar, es interesante, lo trabajé mucho cuando trabajé en el Rosario, aprendí mucho allá. Acá una modificación de la ley de capacidad legal, donde por un tratado internacional del cual hizo parte Colombia, ya el Congreso aprobó y ya surtió todos sus trámites, pues se expidió la ley sobre discapacidad y se asimila, o sea, acá todos son capaces, acá en Colombia legalmente todos son capaces y pueden acudir a la conciliación. Acá ya se acabó esa regulación tradicional de personas sobre la capacidad, que la capacidad relativa, la capacidad absoluta, no. Entonces, pues ellos pueden acudir a la conciliación, utilizar la conciliación, se les puede nombrar, ellos nombran los apoyos, piden unas directivas las personas con discapacidad. Entonces, pues esa parte sí nos parece interesante. Hace 20 y pico de años nosotros hicimos conciliaciones con personas con discapacidad y pues, toca encuadrarlas, ¿cierto? En esa época pues no estábamos nosotros adelantados al tiempo en esa época. Entonces pues pienso que eso es la parte que hay que cuidar mucho de la conciliación, que no se pierda de vista que la conciliación en derecho pues tiene dos aspectos, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que es un negocio jurídico, que también es un acto procesal, ¿cierto? Con la conciliación como negocio jurídico, pues se solucionan conciliaciones con la presencia del tercero como conciliador, etcétera. Bueno, y como acto jurídico, pues tiene que no violar el debido proceso, es un requisito de procedibilidad, tiene unos elementos. Entonces, no perder la esencia. Si se pierde la esencia, ya es otra figura. Entonces, pues básicamente, pues ese es mi enfoque, así, no sé cómo decir esto, como un repaso así súper rápido. En las diapositivas que envié, pues para que ustedes revisen, ahí van links, está la link de la ley 23 de 1991, el link de la ley 446 del 98, el link de la ley
640 del 2001, de la reciente ley 2220-2022, está el link de la norma técnica de calidad, está el link del SICAC, y pues, les envié un videito de cuando empezamos nosotros hace 20 años, muy soñadores, unos Quijotes, y seguimos soñando y siendo Quijotes, de mediación escolar, un proyecto hermosísimo en el que aprendimos mucho en un colegio que se llamaba la IED San Isidro Suroriental. Entonces ahí trabajamos mucho la mediación. Entonces, pues, por eso les digo, mi concepto es que la resolución de conflictos no puede ser psicorrígida, tiene que ser con un enfoque amplio y de servir al ser humano. O sea, es un trabajo maravilloso el que hacemos, y pues nuestros usuarios nos dirán si los hacemos bien o mal, porque no queda bien que nosotros mismos nos autoalabemos, pero a mí me gusta mucho mi trabajo, lo amo, y es parte pues, de mi vida. Todo mi proyecto vital está atravesado por esta figura, y pues he sido afortunada y bendecida de trabajar en lo que amo y en lo que me gusta. Y le doy las gracias a Freddy por hacerme parte de esta iniciativa tan bella de celebrar los 25 años de la conciliación extrajudicial en derecho en el Perú. Porque yo sé que Freddy es otro Quijote, un guerrero, y que ha tenido el liderazgo de unirnos a todos en este evento tan espectacular. Espero después tener acceso a las grabaciones para escucharlos a todos, aprender de todos, investigar, y pues espero que estos pequeños aportes pues, les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora Patricia Romero, por su excelente ponencia. Muchas gracias de parte de todos los presentes. Hemos estado muy atentos escuchando su brillante disertación.